han escuchado el contexto político nacional e internacional en el que se aproxima este 1 de mayo. Tenemos que reflexionar sobre lo que hemos vivido, no nada más a partir del conflicto, sino la gran historia que tiene nuestro sindicato. Ha cumplido 98 años, se dice muy rápido, compañeros. En el contexto de la lucha de los trabajadores está la creación de esta gran organización sindical aquel 14 de diciembre de 1914, donde los empresarios, auspiciados por el gobierno de Porfirio Díaz, no permitían que se organizaran los trabajadores. Lo hacían de manera clandestina, por las noches, y con el triunfo de la revolución, con la entrada a la Ciudad de México de Villa y Zapata, se alcanza entonces la constitución de esta gran organización con una visión de futuro, que los trabajadores tuviéramos condiciones de trabajo. En aquella época no había condiciones de trabajo, laboraban más de 8 horas, 12 o más. Los propios trabajadores tenían que llevar sus herramientas, eran sumamente explotados nuestros antecesores, y con esa visión logramos llegar a este sindicato a los 98 años de vida. No fue fácil, compañeros. Está la experiencia de Ernesto Velasco, de aquella huelga histórica de 1916, que fueron tomados, metidos a la cárcel, juzgados por la corte militar, lo mismo que hoy estamos viviendo. En esa época salió Ernesto Velasco con el respaldo de más organizaciones, y la lucha de los trabajadores alcanzó su triunfo de reconocer la directiva del sindicato e iniciar con los convenios con las empresas extranjeras que permitieran sentar las bases para alcanzar un contrato colectivo de trabajo, que fue la huelga de 1936. En ese contexto de lucha de clases estamos viviendo, compañeros. ¿Y por qué lo señalamos? Porque hoy nuevamente la clase gobernante, con los dueños del dinero nacional y extranjero, buscan acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Algunos creen que la lucha de los trabajadores empezó hace 3 años, 6 meses, con el golpe de Estado en contra de este sindicato democrático independiente, y no es así, compañeros. Habrá movilizaciones el próximo 1 de mayo para que conmemorar a los mártires de Chicago. Habrá movilizaciones en nuestro país para conmemorar a los mártires de Río Blanco, de Cananea, a los mártires de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en ese contexto, el planteamiento a nuestra asamblea es que podamos participar de manera contundente con otros grupos de trabajadores y del pueblo de México que estamos viviendo la misma política económica capitalista. Afortunadamente se fue uno de los neoliberales, para mí de todos, Margaret Thatcher, hace unos días. Fueron de los artífices de crear todo este conflicto, de acabar con las conquistas de los trabajadores, que fueron retomadas del consenso de Washington para poderlo meter en todo el mundo. De ahí vienen las políticas públicas en los últimos 30 años, de ese consenso. Ahí fue donde Salinas de Gortari suscribe el Tratado de Libre Comercio con América del Norte para iniciar con el desmantelamiento del Estado, iniciar con las privatizaciones de las empresas públicas, y ahí en ese tratado acordar los gobiernos con los empresarios, incluso acabar con los sindicatos para acabar con la clase media y acabar con las conquistas de la clase trabajadora. Muchos trabajadores en el país no han alcanzado a comprender que el problema lo tenemos todos. Muchos sectores de la sociedad no alcanzan a observar hacia dónde van ellos. En nuestro país, en esta época reciente, los golpes a los sindicatos han sido de manera permanente. Reciente, empezaron en contra del sindicato minero, Cananea, que era una de las luchas reivindicatorias de la clase trabajadora. Hoy está tomada por un sindicato de la CTM, y resguardada la mina
por parte de la PFP, del mismo ejército, las condiciones de los trabajadores, ni siquiera lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Esa mina da para poder explotar 100 años, pero no quieren al sindicato democrático de los mineros. Después del golpe al SME, algunos otros sindicatos no creyeron que venían por todos. El golpe al SME producto también de la intromisión del Estado a la autonomía de nuestra organización sindical, de toda esa campaña criminal de linchamiento en contra de nosotros. ¿Y el objetivo cuál es, compañeros? Y lo tengo que volver a repetir, porque a 3 años, 6 meses, tal parece que no alcanzamos a comprender la magnitud del problema y lo que se está jugando en esta lucha de los trabajadores. No nada más es el tema del empleo, compañeros, es el contrato colectivo de trabajo, es el derecho a la huelga, es el derecho a la autonomía sindical, es el derecho a la jubilación digna, a la vida digna, y es sobre todo la entrega de la industria eléctrica a las transnacionales, la entrega de la fibra óptica a las empresas corporativas nacionales y extranjeras. Si dejamos de luchar, los trabajadores van por las jubilaciones, compañeros, eso es claro, van por la seguridad social. Hoy, una reunión que tuvimos con el doctor Miguel Ángel Mancera, llegando a sus oficinas, encontré a una señora que es esposa de un trabajador y dice: necesitan ser muy claros y explicar si va a haber o no solución al conflicto. Y le pregunto: oiga, ¿y usted es esposa de un trabajador en resistencia? Dice: no, mi esposo se liquidó. Dice: porque el gobierno nos puso en la mesa que no había más, que había que renunciar. Y entonces dijimos: pues ya no hay más. Pues entonces agarramos la liquidación. Que sí le cumplió el gobierno para reinstalar a su esposo en la CFE. Dice: no, está de office boy buscando chambas por algunos lados, estamos vetados. Le creyeron más al gobierno que al Sindicato Mexicano de Electricistas, señores compañeros. Por eso los que estamos aquí tenemos que levantar nuestra conciencia de clase, compañeros. El sindicato no es la mesa directiva. El sindicato somos todos los trabajadores que hemos decidido desde aquel golpe de Estado no aceptar las migajas del gobierno, luchar con todo por defender nuestra organización sindical. Y tenemos hoy sindicato y vamos a continuar la lucha porque vamos a ganar, compañeras y compañeros. Vamos a ganar. Ellos han pensado que con todos la toma del poder judicial, que lo tienen secuestrado la clase política gobernante, pensaron que en la sentencia del 30 de enero íbamos a ir todos formados a cobrar sus migajas de las liquidaciones. Yo, el gobierno, desde Navarrete Prida, que el secretario de Trabajo, dice: bueno, como ya la Corte resolvió, ya no hay nada que hacer y les vamos a dar un bono mayor al que daba Javier Lozano. Les va a encontrar. Ellos están también en un conflicto legal. Hoy, ¿quién nos puede despedir, compañeros, a los trabajadores? Y dicen que ya no está Lucifer, se queda el patrón. La Junta no nos puede despedir, el SAE no nos puede despedir. Y entonces hoy, ¿cómo van a liquidar a Lucifer del centro si nadie nos va a poder despedir, compañeros, a menos que vayamos nosotros a renunciar voluntariamente? Renunciamos voluntariamente. Renunciar es renunciar al sindicato, al contrato y a los 98 años de historia. Y vamos a seguir escribiendo más páginas en la historia de este país y de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Lo importante es levantar nuestra conciencia y participación. En este contexto del 1 de mayo se observa también la derecha metida en el país con sus reformas recientes. La reforma laboral, que nos dijeron hasta el cansancio por los medios de comunicación, y todavía salían líderes sindicales a decir que era benéfica para el país, que había que modernizar y aumentar la productividad en nuestro país.
Una y mil veces lo han repetido de la reforma laboral. Y aquí están las consecuencias, vean. Este estudio lo hace el doctor David Lozano, es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. En lo que va de la aplicación de la ley laboral, de la reforma que hicieron los diputados y senadores, se han perdido 3.5 millones de empleos formales. Los patrones han empezado a despedir a diestra y siniestra y a recontratar a los que quieran con contratos individuales y a prueba por un solo mes sin ninguna prestación. 470 empresas han demandado la disolución de sus sindicatos y más de 1.400 empresas, entre empresas y gobiernos estatales y municipales, están demandando la terminación de sus contratos colectivos de trabajo. Eso es lo que vendieron a la población. Esa era la productividad de la generación de empleos, compañeros. ¿Y esto es beneficio para quién? ¿Para los trabajadores o los empresarios? Para los empresarios rapaces que no se conforman con tener a los hombres más ricos del mundo en empresas globales con inversiones y lavado de dinero permanente. Quieren más, ¿a costa de quién? De los trabajadores, de los derechos adquiridos. Y hoy con la ley educativa, que nos han vendido la idea que es para mejorar, que es un barco, dicen es como el arca de Noé, si no nos subimos todos va a colapsarse. Dice, la reforma educativa es para sacar adelante al país, tener mejores condiciones para competir con el extranjero. Educación de calidad, cuando son términos de los propios empresarios. No es una reforma educativa, es una reforma laboral. Es una reforma administrativa, donde el objetivo central es acabar con la permanencia del empleo de los maestros. Y el objetivo central es privatizar y dejarles a los padres de familia las escuelas para que con sus aportaciones en las cuotas sean permanentes y el que tenga dinero mandar a sus hijos a la educación y meter el tema de la iglesia, el catolicismo en sus clases como en aquellos ayer, para que el día de mañana siga teniendo nuestro país una sociedad conservadora y que digan, pues es que fue producto de Dios dijo que fuéramos así. Y esa es la verdad. Y la iglesia metida en todos lados. En Venezuela no se diga, la iglesia metida todos los días, jodiendo. La derecha metida, Estados Unidos metido, los europeos metidos. ¿Por qué en Venezuela, compañeros? Porque es estratégico para el petróleo. Porque hay bastante agua. Porque el objetivo de las transnacionales es América Latina, que tiene petróleo, que tiene electricidad, que tiene agua y tiene mano de obra barata. Por eso en ese contexto tenemos que convocar al 1 de mayo. ¿Hay condiciones o no para salir, compañeros, del 1 de mayo? Hay bastantes condiciones para decirle a esta oligarquía que hoy gobierna, a este gobierno, que tiene que resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tenemos que revertir todo eso del daño que han venido haciendo. Pues hay 60 millones de pobres. Ya reconocen ellos que hay hambre en el país. 7,5 millones dicen en su comercial que pasan todos los días, que va a estar financiado por la Pepsi y Nestlé, para que estén muy bien nutridos nuestros compañeros. Pero reconocen que hay 7.5 millones de hambrientos en México. Y tienen que reconocer que su política económica capitalista ha llevado a la desigualdad a casi 60 millones de mexicanos. Por eso es muy importante esta asamblea que defina, que decida sobre los ejes de la convocatoria y las acciones que vamos a hacer los siguientes días. Y en esas acciones que haremos los siguientes días también está el contexto de la solución del conflicto del Estado. No han terminado los juicios en las juntas federales ni en los tribunales, compañeros. Pensaban que con la Corte resolvían, ya no había nada que hacer, se equivocaron. Hay otra demanda, la 1267, que revisa todos los asuntos de carácter individual. Si bien es cierto, terminan con el tema colectivo, tampoco fueron llamados ustedes ni nosotros a ese juicio, compañeros, lo vimos
sindicatos? Esa es otra parte que vamos a plantear el día de hoy. No está terminado, hay quejas del extranjero y la queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será importantísima, dice el gobierno en la reunión del miércoles. Hay que resolver el conflicto del despegue. Dice, pero fuera de litigios. Dice, no hay que litigar, mejor vamos a resolver. ¿Y qué plantean, compañeros? Una agenda, y así lo tenemos que explicar. Una agenda donde el primer punto es el tema de aquellos compañeros que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo ya alcanzan la jubilación. ¿Cuántos son? Entregamos el listado ayer, son 3,000 compañeros que constitucionalmente no te pueden negar el derecho a la jubilación, compañeros. A partir de ese, el siguiente punto es ¿cuántos va a autorizar el gobierno para la jubilación? Hacer la revisión completa de los que quedamos, porque eso es inevitable su regreso al trabajo, compañeros. ¿En dónde? En el sector eléctrico. ¿En qué empresa de la gente decida crear? Para la misma Comisión Federal de Electricidad. En la nada de regreso al trabajo se tiene que resolver la definición política del grupo de jubilados, compañeros. No puede quedar en el aire. Tiene que ser o CFE la que se haga responsable de las cuotas de jubilación de los 21,000 compañeros jubilados, o si ese otro organismo que deseen crear será responsable porque todo lo que genera una riqueza en los compañeros jubilados se establece en un derecho adquirido que no te lo pueden quitar. ¿Y dónde está garantizada la jubilación? En toda la infraestructura eléctrica, compañeros, que por cierto la están dañando y todavía llegan otras 2 explosiones en el centro histórico. En la reunión con el doctor Mancera, primer cuadro de la ciudad, bastantes comercios sin luz y la empresa de clase mundial no llega. Nos va a llegar la empresa de clase mundial cuando regresen los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros y compañeros. No pueden sufrir la mano de obra calificada de nosotros. Por eso el llamado a la unidad y a poder avanzar. El otro tema de la agenda es la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaón. Y el acuerdo del día de ayer en Gobernación, porque ayer nos volvimos a reunir, se estableció la agenda, se hicieron las comunicaciones desde Gobernación a la Comisión Federal de Electricidad, nos consta, en la reunión enfrente de nosotros hubo comunicación con Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué falta nada más? El documento que debe de entregar esta misma semana CFE, donde se da por satisfecha de los supuestos daños, y la semana que entra esté el compañero Jorge Ulises Uribe con nosotros en libertad, compañeras y compañeros. Fue una condición que puso el Sindicato Mexicano de Electricistas para avanzar en la negociación. Es muy importante señalarlo. ¿Cuándo se reúne nuevamente la mesa? El próximo lunes. El lunes nos tendrán que informar cuántas de las 3,000 jubilaciones que presentamos van a ser aceptadas. Y eso permite entonces revisar completamente cuántos son los compañeros que quedamos, de qué departamentos, su antigüedad, su especialidad, su actividad, para poder hacer el trabajo que sigue. Y entonces, lo que sigue es mantener la unidad y la participación, compañeros. Hay voces en el sindicato que dicen que es lo mismo. Nosotros decimos que no, pero también decimos que tenemos que agotar el diálogo en Gobernación. Si no, ¿con quién negociamos, compañeros? Pues es con el gobierno del turno. Se tiene que suscribir un acuerdo con ellos, se aceptan jubilaciones, el regreso del trabajo, en qué condiciones va a ser, pero será producto entonces de la participación. Si nosotros participamos y continuamos en estas actividades, es crear las condiciones políticas. ¿Qué le preocupa al gobierno en este momento? El conflicto que traen ya con los maestros, que va a continuar. Y es válido, y ahí va a estar el Sindicato Mexicano de Electricistas en la defensa de la educación pública, en la defensa de los derechos de los maestros. Y también les preocupa la crisis que ya trae institucional. En 17 estados del país ya hay grupos de autodefensa de comunidades indígenas
comunidades campesinas que dicen ya estamos hasta la madre de que nos estén robando todos los días, de que nos estén secuestrando, y empezaron a levantarse a tomar las armas para defender su patrimonio. ¿Y les preocupa, compañeros? Les preocupa el tema de la crisis alimentaria que está haciendo crisis por todo el país. La crisis financiera y económica no hay en Estados Unidos. Hoy otra explosión en Atlanta, ayer dos en Boston, y es también distractor. ¿Por qué? Porque hay una crisis entonces también en Estados Unidos, hay despidos masivos de trabajadores del sector público, y está la discusión de una reforma migratoria que busca legalizar a los migrantes, desplazar a los propios trabajadores estadounidenses, traerles, van a dar facultades a los empresarios. Por eso los republicanos están ya apoyando la reforma migratoria, porque los empresarios, el gobierno va a poder llevar a Estados Unidos trabajadores por temporada en condiciones de esclavismo, ya sea de China, de Asia, de África, de donde sea, y se va a salir más barato traer trabajadores en estas condiciones, que paguen sus impuestos, que trabajen lo que sea con un mísero salario, y además después los regresamos y no los dejamos hacer. En ese contexto nos vamos a mover el 1 de mayo. Yo celebro la gran convocatoria de esta asamblea, compañeros, y sobre todo que los acuerdos sean importantes, que continúan en nuestra lucha política hasta alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que seamos capaces del sindicato a convocar al pueblo de México el 1 de mayo para poder revertir todo el atropello que está haciendo la oligarquía y el gobierno en turno en contra de los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo de México.